Hey, en este video les explicaremos junto a los integrantes de mi grupo qué es la termodinámica y sus leyes. Entonces, ¿qué es? La termodinámica es la parte de la física que se encarga de estudiar la relación entre el calor y el trabajo. Esta proviene de dos disciplinas anteriores, la que sería la termología, que se encarga de estudiar los fenómenos en los que interviene el calor, y la mecánica, que estudia el movimiento y las causas que lo producen. Su unión relaciona el estudio de los fenómenos térmicos, el estudio del trabajo y el esfuerzo que realiza un cuerpo. Las leyes de la termodinámica logran explicar los comportamientos globales que ocurren en sistemas macroscópicos, es decir, que se aplica a sistemas en donde la cantidad de partículas es muy alta y no a sistemas en donde hay moléculas o partículas subatómicas. Comprende las transferencias de calor y la capacidad que tiene un sistema para producir trabajo. Esto en un estado de equilibrio, donde el sistema tiende a evolucionar sin la presencia de entes externos. Para entender a la termodinámica primero tenemos que entender algunos distintos términos que esta nos da, como la temperatura, el calor y el equilibrio. El concepto de temperatura se origina a través de las ideas de calor y frío que podemos percibir a través del contacto con el ambiente. También la energía cinética de las partículas internas que conforman un cuerpo, es decir, la energía producida por el movimiento de las partículas internas de un cuerpo, se mide o se entiende a través de la temperatura. También hay que tener en cuenta que existe la dilatación térmica. Esta nos da a entender que la mayoría de cuerpos, al ser calentados y aumentar su temperatura, tienden a expandir su volumen. Esta expansión puede ser lineal, donde la longitud de un objeto varía al aumentar su temperatura, donde se tiene la temperatura inicial, la longitud inicial, el incremento de la temperatura y el incremento de la longitud. Por ende, la longitud final que se obtiene al aumentar la temperatura es igual a la longitud inicial por 1 más alfa del incremento de la temperatura. De volumen. Al aumentar la temperatura del material, el volumen también tiende a aumentar, tanto en líquidos como en sólidos. Por lo tanto, el volumen que se obtendrá al aumentar la temperatura del material será igual a volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrico, es decir, 3 alfa, por el incremento de la temperatura del agua. Una propiedad que mantiene el agua es que dentro de los 0 grados centígrados y los 4 grados centígrados, al aumentar su temperatura, esta se contrae. Sin embargo, al estar en más de 4 grados centígrados, esta tiende a expandirse. Ahora, el calor. El calor se puede entender como la transferencia de energía que hay dentro de un cuerpo con mayor temperatura a uno con menor temperatura, causando un equilibrio térmico. También se han de tener en cuenta las calorías. Estas se pueden entender como la cantidad de calor necesario para elevar un centígrado a una sustancia. Por ejemplo, elevando una caloría del agua de 14.5 centígrados, elevaría su temperatura a 15. También se tiene que tener en cuenta la cantidad de masa de un cuerpo para que éste se pueda calentar. Si Q es el calor, M la masa, C el calor específico y tenemos el incremento de la temperatura, entonces el calor será igual a la masa por el calor específico por el incremento de la temperatura. Basados en esta ecuación se puede explicar por qué un vaso lleno de agua hierve más rápido que una olla llena de agua, ya que el vaso al tener menor masa va a tener un cambio mucho menor para poder hervir. Sin embargo, no se puede confundir esto con la temperatura, ya que el punto de ebullición del agua siempre va a ser 100 centígrados. Mecanismos de transferencia. El calor puede transferirse por medio de la conducción. Esto es cuando dos cuerpos están en contacto. La energía cinética de los movimientos de sus partículas empujan las partículas del cuerpo con menor energía. Sin embargo, no se transfiere masa, solo es energía hasta llegar a un punto de equilibrio. También el calor se puede transferir por medio de convección. Esto sucede cuando hay un movimiento de una masa de un fluido de una región del espacio hacia otra, es decir, cuando un fluido ocupa el espacio donde se encontraba la otra. Si el fluido circula, impulsado por una bomba o un ventilador, se le conoce como convección forzada. Pero si el flujo se debe por diferencias de densidad causadas por la expansión térmica, se le conoce como convección natural o convección libre. También podemos encontrar la transmisión de calor por medio de la radiación. La transferencia de la energía térmica por ondas electromagnéticas que recibe el otro cuerpo. Se puede entender como la luz, infrarrojos y la radiación ultravioleta. Un claro ejemplo de esto es el calor que recibimos por medio de la radiación solar. La energía del sol no podría llegar a nuestros cuerpos a través de la convección por el aire, así que en cambio llega a través de su radiación. También existen los componentes de un sistema termodinámico. Se va a estudiar un sistema, es decir, una parte del universo la cual va a ser observada. Por ejemplo, un gas, un cuerpo o la atmósfera son ejemplos de sistemas que pueden ser estudiados por la termodinámica, pero todo aquello está fuera del sistema y se sitúa alrededor de él. A todo esto se le denomina entorno.
Los sistemas interactúan con el entorno de tal manera que se transfiere masa y energía. Los entornos se clasifican de la siguiente forma. Existen los entornos abiertos, los cuales se intercambian masa y energía, los entornos cerrados en los cuales solo hay intercambio de energía, el entorno aislado donde no se intercambia ni masa ni energía, y el entorno adiabático, donde no intercambia masa ni calor, pero sí energía en forma de trabajo. También existen fronteras en la relación del sistema y el entorno, los cuales existen los siguientes tipos. Existen fijas o rígidas, las cuales se mantiene el volumen constante y su estructura se mantiene estática. Las móviles, donde el sistema no es estático y dispone de un recorrido. El volumen es variable y depende de la presión del sistema al del entorno. También existen las conductoras o diatérmanas, las cuales permiten que la temperatura de ambos lados sea igual cuando se conduzca el calor, y las adiabáticas, que funcionan como aislantes térmicos. De esta manera no conducen el calor. También existen las variables de estado, las cuales son el conjunto de valores que contienen diferencias físicas y químicas que nos permiten caracterizar el sistema. A esto se les llama funciones de estado, ya que los compuestos y materiales no mantienen propiedades iguales. En los sistemas termodinámicos tampoco tienen funciones de estado iguales. Estas variables de sustancia se relacionan a través de una ecuación de estado de la propia sustancia, donde al establecer un valor entre ellas se determina un valor para el resto del tamaño que mantenga un sistema, mientras que las variables extensivas son aquellas que sí dependen del tamaño que ocupe el sistema. Teoría de la termodinámica. Esta nos dice que estuvo influenciado y motivado por la teoría atómica, que esta a su vez influenció en la probabilidad y en la estadística. Su punto de origen se considera en 1650 con Otto von Guericke, que construyó la primera bomba del vacío, y con esto demostró las propiedades del vacío. Después, en 1656, Robert Boyle y Robert Hooke crearon la bomba de aire, con la cual estudiaron la relación entre temperatura, presión y volumen, que a su vez con el tiempo se formuló la ley de Boyle. A través de la historia se empezaron a desarrollar mejores mecanismos e hipótesis, como la de Joseph Black, quien creó y desarrolló los conceptos de la capacidad calorífica. También Bernoulli, usando métodos estadísticos, junto con la mecánica clásica, y Lavoisier, que propuso la teórica clásica. Fueron las colaboraciones entre el calor y las propiedades físicas y químicas las que contribuyeron a la investigación de Stanley Carnot, quien es considerado el padre de la termodinámica, que en su libro sobre la potencia motriz del fuego postula las dos primeras leyes de la termodinámica, donde describe el principio para poder determinar el máximo rendimiento de una máquina termodinámica teniendo en cuenta su fuente de calor principal y frío para el rendimiento de esta máquina, dando origen a la máquina de Carnot, la cual es una máquina ideal que utiliza el calor para realizar un trabajo, donde ocurre un ciclo de comprensión en su punto frío y en su punto caliente. Cualquier máquina que use estas características es considerada como una máquina de Carnot. Principios de la termodinámica. Principio 0. Esta ley nos establece que cuando dos cuerpos están en contacto y equilibrio térmico entre sí, siempre van a estar en contacto y equilibrio térmico con un cuerpo tercero. Esto nos quiere decir que si un cuerpo A y un cuerpo B están en contacto y equilibrio térmico con un cuerpo, siempre van a estar en contacto y equilibrio térmico con el cuerpo C, haciendo que ocurra un equilibrio térmico. Esta ley nos ayuda ya que si dos cuerpos tienen distinta energía, el cuerpo con mayor energía le va a pasar energía al cuerpo con menor energía, esto haciendo que se consiga un equilibrio térmico, conservando la conservación de la energía. Aunque este principio es lógico entre sí, siempre va a tender a variar, porque un ejemplo nos dice que si Juan ama a Lidia y Pedro ama a Lidia, Juan y Pedro no se van a amar, esto ya que siempre las cosas van a variar. El nombre del principio 0 fue formulado como la primera ley, pero se quedó así porque la primera ley ya estaba establecida y esto se estableció después de esta ya establecida. Primer principio de la termodinámica o ley de la conservación de la energía. Este principio nos quiere decir que la energía de un sistema físico siempre va a ser la misma, aun así este sistema cambie de entorno. Esto nos quiere decir que la energía, aun así se transforme en otro tipo de energía, siempre va a ser la misma para este sistema físico. Este principio también viene acompañado por la frase que dice que la energía no se puede crear ni destruir, solamente se puede transformar. Aún así, ya sea ejerciendo algún tipo de fuerza, cambiando su calor o haciendo algún tipo de cambio en esta energía, siempre se va a transformar en otro tipo de energía, pero nunca se va a destruir. El segundo principio de la termodinámica nos quiere decir que el grado de entropía de un sistema, que se puede decir que es el grado de desorden de este sistema, siempre va a estar en constante aumento hasta llegar a un punto de equilibrio. Esto nos quiere decir que el universo
en algún momento se va a equilibrar o estabilizar, por así decirlo, pero siempre va a estar en constante aumento hasta alcanzar ese equilibrio. Este equilibrio se nos dice que va a ser dentro de millones y millones de años en el universo, pero en algo más común como en un vaso de agua, la entropía siempre va a estar en que, digamos, si yo afecto a este vaso de agua moviéndolo, va a llegar a un punto en donde se vuelva a estabilizar, alcanzando su equilibrio, y ya la entropía pues estaría estabilizada, por lo que ya no se va a alterar, ya no va a aumentar ni a disminuirse. El tercer principio de la termodinámica, más adecuadamente llamado postulado de Nernst, nos plantea que la entropía es un sistema cuando se lleva a un cero absoluto. Será una constante indefinida. Es decir, al llegar al cero absoluto, según unidades de Kelvin, los procesos de los sistemas físicos se detienen y la entropía posee un valor mínimo constante. Con el desarrollo de la mecánica estadística, esta ley pasó a ser una ley fundamental, o una ley derivada, que deriva de leyes más básicas. La ley de la que proviene esta es la definición de lo estadístico, mecánica, entropía de un sistema macroscópico, donde S es la entropía, K es la constante de Boltzmann. El número de microestados consistentes con la configuración macroscópica, el reencuentro de estados desde el cero absoluto corresponde a la entropía, es decir, que esta ley provee un punto de referencia absoluto para la determinación de la entropía. La entropía relativa en este punto es la entropía absoluta. Esta ley se puede ver en la vida cotidiana cuando ponemos a congelar alimentos en un congelador, pues estos se van a enfriar tanto que se ralentizarán y podrán llegar a detener sus procesos bioquímicos. El cuarto principio de la termodinámica formula que la materia disponible se degrada de forma continua y ésta se transforma en materia no disponible de forma práctica. Es decir, este principio es una reformulación del segundo principio, pero en vez de utilizar energía se utiliza la materia. Una mejor manera de explicar este concepto es con la fabricación y uso de materiales. No existen métodos para que el uso de un material, una parte de él no se pierda y se degrade, lo cual es imposible de recuperar. Los procesos de transformación de la energía no son reversibles, según la ley de la termodinámica, y en la práctica pasa lo mismo con la materia, a diferencia de la energía. Este es reciclable, pero nunca íntegramente. Podemos reciclar las monedas metálicas usadas, escribe Nicolas Hirschhausen, pero no las moléculas de cobre disipadas por el uso. Este fenómeno, que él ha bautizado como la cuarta ley de la termodinámica, puede ser discutible en la teoría, pero no desde el punto de vista de la economía exacta. En la siguiente imagen podemos ver la diferencia de la transformación de la energía y la transformación de la materia.